Condenada de los Santos del Van Butler, 2 de septiembre, Beatos Juan de la U, arzobispo de Arles, y sus compañeros, los mártires de septiembre. No cabe la menor duda de que en el tiempo de la Revolución Francesa existían en la Iglesia de Francia situaciones y condiciones que, para decirlo con la mayor suavidad posible, eran lamentables. Los obispos y otros clérigos de alta jerarquía eran mundanos y ambiciosos, indiferentes a los sufrimientos del pueblo. Se contaban por centenares los párrocos y rectores ignorantes, egoístas y débiles que, a la hora de la prueba, no titubearon en pronunciar un juramento y aceptar una constitución que habían condenado la Santa Sede y sus propios obispos. Eso por el lado del clero, porque por parte de los laicos casi todos eran indiferentes o abiertamente hostiles a la religión. El reverso de la medalla podía encontrarse en un reducido grupo de sacerdotes locales e inmigrados y de gente que colaboraba con ellos para la causa de la emancipación católica, y a los que no podemos dejar de sumar a los cientos que dieron sus vidas antes que cooperar con las fuerzas antirreligiosas. En este último grupo se encontraban los mártires que murieron en París el 2 y el 3 de septiembre de 1792. En el año de 1790 la Asamblea Constituyente aprobó la Constitución Civil para los clérigos, condenada inmediatamente por la jerarquía como ilegal. Todos los obispos diocesanos, a excepción de 4, así como la mayoría del clero urbano, se negaron a prestar el juramento que les imponía la nueva Constitución. Al año siguiente, el Papa Pío VI confirmó la condena a la Constitución, a la que calificó de hereje, contraria a las enseñanzas católicas, sacrilega y contraria a los derechos de la Iglesia. A fines de agosto de 1792, los revolucionarios en toda Francia se enfurecieron por el levantamiento de los campesinos en la Vendée y los éxitos de las armas de Prusia, Austria y Suecia en Longueuil, inflamados por los fogosos discursos contra los realistas y el clero. Unos 1500 hombres de iglesia, laicos, mujeres y niños perecieron en una matanza gigantesca. 191 de estas víctimas fueron beatificadas como mártires en 1926. En las primeras horas de la tarde del 2 de septiembre, varios cientos de rebeldes atacaron la Abbaye, el antiguo monasterio donde los sacerdotes, los soldados leales y algunas otras personas se hallaban prisioneros. La horda de maleantes, con un rufián llamado Maillard a la cabeza, exigieron a numerosos sacerdotes que pronunciaran el juramento constitucional. Todos se negaron y fueron muertos ahí mismo. Después se formó un tribunal para condenar al resto de los prisioneros en masa. Entre este segundo grupo de mártires se hallaba el ex-jesuita Beato Alejandro Lepant. Había sido confesor del rey y un fiel amigo de la familia real en desgracia. Eso bastó para que, no obstante los esfuerzos de un sacerdote apóstata, fuese condenado y martirizado. Monseñor de Salomón nos dice en sus memorias que observó al padre Lepant cuando escuchaba serenamente la confesión de otro sacerdote, minutos antes de que el confesor y el penitente fueran arrastrados al lugar de su ejecución. El alcalde de París enardeció con vino y alentó con propinas a un grupo de pilluelos y vagabundos para que atacaran la iglesia de las Carmelitas en la Rue de Rennes. Ahí se hallaban presos más de 150 eclesiásticos y un laico. El beato Carlos de la Calmette, conde de Valfons, un oficial de caballería que había acompañado voluntariamente al cura de su parroquia a la prisión cuando se lo llevaron preso. Aquella compañía de valientes hidalgos, encabezada por el beato Juan María de la U, arzobispo de Arles, por el beato Francisco José de la Rochefoucauld, obispo de Beauvais, y su hermano, el beato Pedro Luis, obispo de Saintes, llevaba en la prisión una vida de regularidad monástica, y no cesaba de asombrar a sus carceleros por su alegría y su buen humor. Era una sombría tarde de domingo con ráfagas de vientos helados y amenaza de tempestad. A los prisioneros se les había permitido tomar el aire en el jardín y los obispos y otros clérigos rezaban las vísperas en la capilla, cuando la horda de asesinos irrumpió en el jardín y mató a puñaladas al primer sacerdote que se cruzó en su camino. Al ruido del tumulto, Monseñor Delau salió tranquilamente de la capilla. ¿Eres tú el arzobispo?, le preguntó alguno de los rufianes. Sí, señores, yo soy el arzobispo. Fue derribado con un golpe de espada sobre el hombro y ya en el suelo se le atravesó el pecho de parte a parte con una pica.
Entre aullidos de excitación, horror y salvajismo, comenzaron a tronar las salvas de los disparos. Las balas cayeron en lluvia cerrada. La pierna del obispo de Beauvais quedó destrozada. En un instante, algunos murieron y otros cayeron heridos, pero el fuego cesó súbitamente. Los franceses tienen el sentido del orden y tal vez aquella matanza les pareció desordenada. Por lo tanto, se procedió al nombramiento de un juez que instaló su tribunal en el pasillo entre la iglesia y la sacristía. Los acusados comparecían ante él de dos en dos. Con ambas manos el juez les presentaba sendos pliegos con el juramento constitucional para que lo prestaran, pero todos lo rechazaron sin la más mínima vacilación. Entonces la pareja de condenados descendía por la estrecha escalera que conducía al exterior y al salir la muchedumbre desaforada los hacía pedazos. En el pasillo el juez gritó el nombre del obispo de Beauvais desde el rincón donde yacía inmovilizado. Repuso: «No me niego a morir con los demás, pero no puedo andar. Ruego a vuestra señoría que tenga a bien mandar que me lleven a donde debe de ir». No podía haberse hecho una demostración más clara de aquella monstruosa injusticia que la réplica breve y cortés del obispo, pero no le salvó la vida, aunque ninguno de los verdugos se atrevió a decir palabra cuando dos hombres le cargaron en vilo y lo llevaron ante el juez para que rechazara el juramento constitucional. El beato Jacobo Galais, quien estaba a cargo de la cocina para los prisioneros, le entregó al juez 325 francos que le debía al carnicero, pero no quería llegar al cielo con aquella deuda. El beato Jacobo Fritelliere d'Urbe, ex jesuita, fue apuñalado por un vecino suyo a quien conocía desde que eran pequeños. Otros 3 ex jesuitas y 4 sacerdotes seglares eran ancianos sacados de una casa de descanso en Isis para ser encerrados en la iglesia de los carmelitas. El conde de Valfón y su confesor el beato Guilleminet murieron uno junto al otro, y así todos perecieron hasta no quedar ninguno. A estos mártires se les llama de Carmes por el lugar donde padecieron. Ahí mismo había otras 40 personas más o menos que conservaron la vida gracias a que no fueron vistas o bien pudieron escapar en las narices de guardias complacientes o compadecidos. Entre las víctimas se hallaba también el beato Ambrosio Agustín Chevreul, superior general de los benedictinos mauristas, y otros 2 monjes, el beato Francisco Luis Hebert, confesor de Luis XVI, 3 franciscanos, 14 ex jesuitas, 6 vicarios generales diocesanos, 38 estudiantes o exalumnos del seminario de San Sulpicio, 3 diáconos, un acólito y un hermano maestro. Los cadáveres fueron enterrados en una fosa común del cementerio de Vaugirard, aunque muchos fueron arrojados también a un pozo en el jardín de la iglesia del Carmen. El 3 de septiembre, la horda de asesinos irrumpió en el seminario lazarista de San Fermín, convertido también en prisión, donde su primera víctima fue el beato Pedro Guérin de Rocher, un ex jesuita de 60 años. Se le pidió que eligiera entre el juramento y la muerte, y tan pronto como rehusó someterse a la Constitución, fue arrojado por la ventana más próxima y, al caer en el patio, fue acribillado a puñaladas. Su hermano, el beato Roberto du Rocher, fue también una de las víctimas, y hubo otros 3 ex jesuitas entre los 90 y un clérigo que se hallaban presos ahí, de los cuales solo 4 escaparon con vida. El superior del seminario era el beato Luis José Francois. En su capacidad de gobernante había avisado a su comunidad que el juramento era ilegal para los clérigos. Era un hombre de tanta fama por su bondad y tan querido en París que, a pesar de los riesgos, un oficial del ejército le advirtió sobre el peligro que corría y se ofreció a ayudarle a escapar. Por supuesto, se negó a abandonar a sus compañeros de prisión, muchos de los cuales habían llegado voluntariamente a San Fermín, confiados en salvarse. Entre los que murieron con él se hallaron el beato Enrique Cruyer y otros lazaristas, el beato Yves Guillon de Queraubrun, vicecanciller de la Universidad de París, y 3 laicos. En la prisión de la Force, en la Rue Saint-Antoine, no quedó ningún sobreviviente para describir los últimos momentos de cualquiera de sus compañeros de infortunio.